Buenas chicos y chicas, bienvenidos a una clase más de estudios sociales. Estaremos impartiendo el tema de la crisis económica de Costa Rica en 1980. Bueno, para empezar, la crisis económica empieza precisamente, tiene su comienzo en 1978, justamente cuando llega al poder este señor Don Rodrigo Carazo, que es el que llega en 1978, y es precisamente cuando la economía de Costa Rica es golpeada con una crisis económica. El factor más importante de la crisis económica es uno de las malas administraciones que tuvieron los gobiernos anteriores. Bueno, en 1978, cuando justamente llega Rodrigo Carazo al gobierno, se ve afectado por la segunda crisis petrolera, más que todo por una caída en el precio del café, ¿no? El país empezó a experimentar vivamente lo que se llama un crecimiento negativo. El Producto Interno Bruto per cápita disminuyó en un 2% en 1979 a 1978 y un 4% en 1990, de 1980 a 1981. Y para 1981 y 1982 a un 11%. Una economía que generó 39.700 nuevos puestos de trabajo en 1977, creó solo 3.900 nuevos trabajos en 1981, con una tasa de desempleo de casi un 10% en 1982. Los salarios reales cayeron en un 40% entre 1979 y 1982. A medida que la inflación oscilaba entre un 80 y un 100% anual. En 1984 la crisis general fue agravada por la devastación regional cuando la United Fruit Company abandonó sus operaciones en las tierras bajas del Pacífico. Tampoco Costa Rica escapó de la deuda que afectó al tercer mundo durante esos años. La deuda externa, ya muy alta por el afán de compensar la recesión de la década de 1970 y de financiar los proyectos del Estado empresario, se elevó todavía más, 3.825 millones de dólares en 1984. El endeudamiento fue la respuesta estatal para mantener la industria y evitar el caos social. Ok, para poder profundizar en este tema, vamos a empezar con lo que es el inicio ya en sí, con lo que es la deuda, con lo que es la crisis económica de 1980. Esto era prácticamente una introducción a lo que trajo en el momento que se genera la crisis y lo que trae la crisis consigo también. Okay. A inicio de la década de los 80, el país sufre una profunda crisis producto del aumento de la inflación, producida por el aumento en el costo de los energéticos. Estamos hablando prácticamente de lo que es el petróleo. Okay. La disminución en los precios de los productos de exportación y una crisis sociopolítica que prácticamente afectaba a la región. Todos estos aspectos generaron
profundos cambios sociales en el país y también en el Estado y las políticas que se implementaban para entonces. Lo que tiene que ver con la crisis de los precios del petróleo es que el sistema económico internacional entra en crisis a mediados de los años 70 con un alza desmedida en los precios de las materias primas, sobre todo lo que tiene que ver con el petróleo, generando que suban a nivel internacional los intereses y que provoque un golpe a la economía capitalista mundial. Por ejemplo, los precios del petróleo a inicios de 1970 eran de $3 por barril. Vamos a ver que en el transcurso de 9 años, por así decirlo, de principio de los 70 a 1979, el barril llega a subir alrededor de $35. Estamos hablando de que pasó de $3 a principios de la década de los 70 y 9 años después estamos viendo que se tiene que pagar una diferencia de $32. Subió, fue una alza bastante grande para tomarlo en cuenta. Y bueno, la dependencia del crudo para sectores importantes de la economía costarricense genera un aumento de la deuda interna y lo que es el déficit fiscal, los cuales provocó en el país, primero, un deterioro en la calidad de vida. Ya la vida era diferente porque ya no se tenían los ingresos necesarios para poder tener la vida que anteriormente se tenía cuando se generó lo que fue el Estado benefactor en los años 50. La calidad de vida viene a decaer. Una inflación. Los precios de los productos que se necesitaban de primera necesidad empiezan a subir constantemente y a final de año termina con un precio bastante exuberante. La escasez de productos de alimenticios. Estamos hablando que como se da una inflación, los productos empiezan a encarecerse y obviamente empiezan a escasear, ya que los que sí podían costearlo empiezan a acaparar prácticamente la mayoría de los productos que se necesitaban para la alimentación. Entonces los que menos podían comprar no tenían ese acceso a cierta cantidad de productos alimenticios y es por eso que se ven limitados. Los productos empiezan a escasear, había más demanda que oferta, no había muchos productos y los que habían estaban caros, entonces por esa causa empezaron a escasearse. El deterioro de los servicios públicos, la devaluación de la moneda, el dólar empieza a subir de una manera agigantada porque podemos ver que el dólar subió llegó a costar donde estaba valiendo 8.2 por cada dólar, al final vemos que llegó a valer 60 colones por dólar. Entonces vemos que en ese caso la devaluación de la moneda fue bastante agigantada. O sea, en lo que empezó a subir el dólar, el colón fue perdiendo su valor. Entonces vemos que por ahí también la crisis viene a afectar a Costa Rica tanto en lo que tiene que ver con las exportaciones y también con la devaluación de la moneda. Ok. El déficit fiscal del sector público. Podemos ver que cuando se da un déficit fiscal es porque el Estado tiene más gastos que ingresos.
al tener más gastos que ingresos, entonces vemos que hay un déficit fiscal porque no le están los ingresos que prácticamente los que más obtenía el Estado eran los ingresos de exportación de los productos que se vendían en los mercados internacionales, es de los que tenía más ingresos al Estado. Al bajar los precios de los productos de exportación, también se baja lo que es la exportación. Ya no se está exportando la misma cantidad, entonces todo eso genera que al Estado no le ingresen los impuestos necesarios y sí tenga que gastar más de lo que ingresa. O sea que un déficit es cuando uno gasta más de lo que tiene. Entonces ahí se da lo que es un déficit fiscal. Déficit fiscal en el sector público, cuando los egresos superan a los ingresos. O sea, tenemos más salidas que ingresos. Bueno, podemos decir que en general la crisis provocó en el país un aumento de la deuda externa mayor, una mayor desigualdad social, producto del desempleo. Podemos ver que cuando la crisis se da, viene a provocar este aumento. Primero porque al no haber exportación, el desempleo baja. La sociedad empieza a quedar desempleada, entonces empieza a generarse, a hacerse grande esa brecha bueno, que por general siempre ha habido, pero que en su momento, cuando Costa Rica gozaba de una economía bastante considerable, no se veía mucho, pero en este caso, la crisis viene a provocar ese aumento de la deuda externa, porque el país tiene que recurrir a préstamos fuera del país, a entidades internacionales. Entonces se da lo que tiene que ver la deuda externa, el país se empieza a endeudar y la desigualdad social se empieza a ver la brecha de la que tiene que ver con la desigualdad social, al haber personas desempleadas que tenían poco acceso a los trabajos, o hablando así, que no tenían trabajo, y con respecto a los que sí tenían, no un trabajo, sino a las personas que sí tenían dinero, entonces se viene a lo que es la brecha de desigualdad social. Ya hay una desigualdad marcada porque los que tienen sí se mantienen con su dinero, pero los que dependían de un trabajo para entonces tienen que, prácticamente se da una recesión. O sea, los que habían podido eh, tener una vida diferente por medio de los empleos que tenían y los salarios que recibían, en este caso, al quedarse desempleados, vuelven a ser personas que carecen de productos de primera necesidad al no tener el empleo que sí les generaba esos ingresos para poder tener una vida diferente y poder optar por, por una persona asalariada que se podía costearse la vida por entonces. Entonces, la disminución, el desempleo, la disminución del crédito para sectores productivos, y también se afectó lo que fue el mercado común centroamericano. Bueno, vamos a seguir hablando de lo que es la deuda externa y la deuda interna. Primero que nada, la deuda externa e interna, podemos ver que el déficit fiscal en el periodo en estudio, que es, bueno, estamos hablando de que la crisis de 1980, que en principio la década de 1980, pero la crisis precisamente estalla en 1978, como lo hice en el principio, cuando llega eh, a la presidencia Rodrigo Carazo. Exactamente de entrando Rodrigo Carazo es cuando se da el estallido de la crisis económica y se viene a agudizar
para 1982. Para 1981, la deuda viene a adquirir, la crisis viene a adquirir prácticamente su gran apogeo, es donde se encuentra en lo más fuerte. Ok, el déficit fiscal en el periodo en estudio, que ha sido un reto para los distintos gobiernos que anteriormente habían estado y los que estaban para entonces. Para poder financiar obras públicas como carreteras, edificios y hospitales, el pago de salarios, compra de bienes y servicios distintos, distintos gobiernos recurren a préstamos al exterior, lo que venimos a conocer y a entender como lo que llamamos deuda externa. O sea, para poder financiar todas estas obras públicas, las cuales han mencionado, hablando de carreteras, hablando de los edificios, hablando de hospitales, que son las que tiene que financiar el gobierno, y también los salarios públicos, y también haciendo uso de las compras de bienes. Sabemos que todos estos tipos de gastos el gobierno tiene que costearlos, pero para poder costear esos gastos tiene que recurrir a lo que son préstamos al exterior. Y eso es lo que lo que venimos a llamar como la conocida deuda externa. Bueno, la deuda externa es el procedimiento para obtener recursos por parte de los del Estado. Es el procedimiento que el Estado tiene para poder adquirir recursos, para poder costear, como ya dije, lo que son obras públicas, lo que son sueldos y lo que son de compra de bienes. Bueno, otros poderes públicos o grandes empresas de ámbito nacional en los mercados de capitales y fuera del país también. En otras palabras, es el dinero que el país por lo general debe a lo que son entidades financieras o a personas en el exterior. Esa es la deuda externa que se viene adquiriendo. Es ese dinero que se necesita por parte del gobierno para poder financiar lo que ya mencioné y poder pagar también salarios y comprar bienes. Ese dinero que el Estado adquiere a lo que son entidades financieras o, hablando también de personas en el exterior, es lo que se le conoce como deuda externa. Por lo general, la deuda es se da en moneda externa. Esto implica una salida de divisas y un aumento en los intereses que resulta inmanejable para el Estado. ¿Por qué? Porque la deuda externa de Costa Rica, hablándolo en el presente, está en lo que es dólares. Esto viene a generar un interés alto porque el dólar sube cada vez. Entonces esto viene a generar para el Estado un interés de esa deuda que tiene, que son de millones de dólares, pagar un interés alto. Esto implica lo que son salidas de divisas del país porque hay que pagar esa deuda. Y un aumento en los intereses que resulta para el Estado se sale de las manos del Estado porque no se le puede manejar, porque está en una moneda extranjera y está sujeto a lo que son el precio, en este caso, que es el precio del dólar, que es la deuda que tiene el país. Para el Estado, como consecuencia de la deuda, a partir de los años 80, el Estado disminuye lo que es la inversión pública. Al tener una deuda ya bastante grande, entonces el Estado lo que tiene que hacer es disminuir. A partir de 1980, que empieza la crisis económica a golpear el país, entonces el Estado no
ya no es el Estado que está invirtiendo en lo que invirtiendo públicamente. O sea, ya no está invirtiendo en lo que son escuelas, ya no está invirtiendo como se invertía en hospitales, ya no está invirtiendo como se invertía en carreteras, como se invertía en puentes. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es disminuir esa inversión pública. ¿Para qué? Para poder costear, bueno, para poder ir pagando los intereses que se deben adquirida por la deuda externa y para poder ir manejando que es la crisis económica que para entonces estaba empezando, pero sí tenía gran cantidad de millones de dólares ya a Costa Rica en lo que era su deuda. Okay. En el caso de nuestro país también existe otra deuda. Aparte de la deuda externa, también se cuenta con una deuda interna. También. O sea que aparte de que el país tiene que lidiar con una deuda externa, que es el dinero que el país le debe a entidades financieras en el exterior o a personas también, que es como se adquiere la deuda externa, también el país tiene que lidiar con una deuda interna. En este caso, en Costa Rica también existe la deuda interna. Y bueno, ¿y esta deuda interna qué sucede? ¿De dónde surge? Bueno, surge para hacer frente a lo que son las deudas internacionales. O sea, para poder también ir pagando lo que son las deudas externas. Ese dinero que el país quita prestado a entidades financieras en el exterior o a personas, necesita ir pagando esos intereses. Entonces, ¿qué sucede? Que si el Estado adquiere una deuda interna dentro del país para poder hacerle frente a esas deudas internacionales y afrontar los gastos en los servicios estatales también. De esa forma es que se adquiere también lo que es una deuda interna. Bueno, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, se entiende como el total de los créditos aprobados, tanto al sector público como al privado, que se generan dentro de un país. O sea, todos esos créditos que se aprueban al sector público como al privado son los que vienen a generar la deuda interna, o sea, siempre dentro del país. Ok, a diferencia, esta deuda interna que es dentro del país, a diferencia de la deuda interna que es a entidades fuera del país, entidades internacionales, personas fuera de Costa Rica, esta deuda se paga en el país y también se paga con lo que tiene que ver con la moneda del país. En este caso, no es algo que se le salga de las manos al país, al Estado, porque en este caso la deuda interna se maneja con la misma moneda del país, en este caso en colones. En el caso de la deuda externa, decimos que sí se salía de las manos del Estado porque esta deuda se adquiría en una moneda extranjera. En este caso, hablamos de lo que es el dólar. Y el dólar sabemos que sube y sube y sube. Entonces, a medida que se adquiere una deuda externa en una moneda extranjera como es el dólar, entonces los intereses van a ser más altos y cada día van a subir porque el dólar, como sabemos, sube cada día. Entonces, a diferencia de estas dos deudas, tanto la externa como la interna, tienen sus diferencias. Bueno, una porque es la que se paga en moneda extranjera, que es la que genera más deuda, más endeudamiento, la deuda externa, y la deuda interna, que es la que se adquiere dentro del país. Esta se paga en moneda nacional. Esta sí es
puede estar controlada en lo que tiene que ver con los intereses, sí está controlada por el Estado, ya que esta sí se maneja en lo que es la deuda, en lo que es moneda nacional. Okay. Pero ¿qué es lo que viene a causar la crisis? Esta crisis económica, que como les dije antes, estamos hablando, el tema es la crisis económica de 1980, pero esta crisis estalla en 1988, en el momento que llega Rodrigo Carazo al poder, a obtener la presidencia de Costa Rica. Y es el que empieza, y es el que tiene que hacerle frente a esta crisis económica. ¿Cuáles son las causas que propiciaron esta crisis económica? Bueno, la crisis económica de los años 80 vino a evidenciar lo que fue el agotamiento del modelo de desarrollo sustitutivo. Estamos hablando que fue el modelo de sustitución de importaciones que el Estado benefactor vino a implementar en los años 50, que es el modelo de desarrollo sustitutivo, donde se sustituyó lo que era el producto de importación. Sabemos que anteriormente el país dependía prácticamente de dos productos que eran los fuertes en el mercado internacional, que era el café y el banano. Pero ya para 1950, con el Estado benefactor, el país cambia y viene a industrializarse. Ya no quiere exportar más tecnología, sino que quiere producir la tecnología en el país. Entonces se industrializa el país y se viene a generar lo que es el modelo de sustitución de importaciones. Se viene a sustituir esa tecnología que se tenía que exportar. Entonces ahora se viene a fabricar en Costa Rica a través de la industrialización. Ok. Para el desarrollo sustitutivo que el país había implementado en la década de los años 50, esto ocasionó la crisis del Estado benefactor. Esta crisis que estalla en 1978 con el gobierno de Rodrigo Carazo, vino a ocasionar lo que fue, o a evidenciar lo que fue la crisis del Estado benefactor. O sea, el fin de lo que era el Estado benefactor con su modelo de sustitución de importaciones. Ok. La mayoría de los estudios afirman que sus efectos fueron muy severos por las insuficientes e inadecuadas políticas económicas propuestas por los gobiernos, que no supieron aprovechar las ventajas de la bonanza cafetalera de principios de los años 70, ni el éxito inicial del proceso sustitutivo. O sea, que las políticas económicas propuestas por los gobiernos, cuando hablamos de que el café se convirtió en uno de los productos de exportación que prácticamente llegó a Costa Rica a ser reconocido internacionalmente, no se aprovechó esta ventaja, esta ganancia que estaba generando en la exportación del café. Ahora, cuando se da lo que es el Estado benefactor para 1950, simplemente lo que dijimos que era el desarrollo de sustitución de importaciones. Esta industrialización que se da en Costa Rica en los años 50, también en su momento tuvo sus beneficios. Y
El país creció en educación, hubo movilidad social, el sistema de salud se fue universalizando, eh, el, la, la familia fueron creciendo, hubo movilidad social en lo que tiene que ver con los estudios, las personas se prepararon, el país preparó personas para alistarlas para que trabajaran en las fábricas, o sea, se preparó mano de obra para poder hacer frente a este nuevo modelo de industrialización y también la medicina, lo que fue la caja de seguros, se universalizó y se logró obtener una cantidad de años que no se había logrado anteriormente. Ya el costarricense empezó a vivir mucho más años que anteriormente. ¿Por qué? Porque se dio lo que fue la universalización de la salud y eso ayudó mucho a poder ir contrarrestando enfermedades que venían menguando a lo que era la población costarricense. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué es que se dan las causas de esta crisis? Bueno, precisamente porque estas políticas inadecuadas económica propuesta por gobiernos, los gobiernos anteriores que no supieron aprovechar este tipo de ventajas, primeramente hablando de lo que era la ganancia que generaba el café en su momento, ganancia cafetalera de exportación, producto del grano de oro que da a conocer a Costa Rica prácticamente internacionalmente, y bueno, y el éxito también inicial de lo que fue esta industrialización en Costa Rica en los años 50, que fue el modelo de sustitución de importaciones, donde también sí, Costa Rica no estaba mal para entonces, todavía se podía decir que había una buena calidad de vida para entonces, tomando en cuenta todos los factores que he mencionado, la educación, la salud y bueno, el crecimiento y la vivencia que se tenía más con los años, ¿verdad? El costarricense empezó a vivir más años. Ok. Además, el mal manejo de la situación durante la administración Carazo-Odio, 1978, 1982, como lo dije, que la crisis estalla precisamente en 1978 cuando recién toma el poder Rodrigo Carazo. Es ahí donde la crisis estalla, ¿verdad? Ok, esto empeoró la crisis, porque que era evidente ya para 1979, un año después, la crisis era totalmente evidente. Y se viene a agudizar prácticamente a partir de 1982. La crisis viene a tener su auge precisamente en 1982, prácticamente finalizando el periodo del presidente Rodrigo Carazo Odio. Sin embargo, es importante mencionar que la crisis también obedeció a una serie de factores externos y internos. No precisamente, vamos a decir, que el no haber aprovechado el auge del café que se da anteriormente en el país, que fue un producto de exportación que generó muchas ganancias al país, y también el no haber aprovechado lo que fue el modelo de sustitución de importaciones que en su momento también generó una buena calidad de vida en Costa Rica, y la mala situación y la mala administración también del gobierno de Rodrigo Carazo, aparte de estos factores que se han mencionado,
también existen una serie de factores, tantos externos como internos. Bueno, dentro de los internos podemos decir que esos mencionados anteriormente con la mala administración de Rodrigo Carazo es uno de los factores internos también que podemos mencionar. Pero bueno, en este caso vamos a ver que los factores externos son varios y también los factores internos vienen a ser varios factores internos. Es necesario también que conozcamos que esta crisis también se dio y obedeció a estos factores. Pero esta clase sería para la próxima semana porque estamos precisamente terminando. Ya se nos va el tiempo y hasta aquí podemos llegar. Bueno, es un placer y espero hayan podido aprender algo de esta clase.